Érase un hombre a una pantalla pegada. Su rutina comienza poco después de las 6 de la mañana, o un poquito antes del amanecer o un poquito después, con una alarma en su teléfono móvil. Sigue con la televisión replicando las últimas noticias del día, mientras él se prepara para salir pitando con las tostadas aún digiriéndose. En el coche, o se pelea con la voz que editorializa su vida desde la radio, o con Siri, que quiere que le diga si va a pillar un atasco al girar la calle, cual vidente de madrugada. En el horizonte tiene un amanecer precioso, un sol que se esconde tímido entre los edificios, pero el telefonito le está poniendo de una muy mala hostia. Al final, el atasco y el susto. En punto de las 8 de la mañana, se sienta en su silla de la oficina, con las pocas neuronas que resisten al madrugón, cada día menos. Abre la vida inteligente de su ordenador. Miles de programas que nos han vuelto un poco más estúpidos y más vagos. A partir de ahí, la vida multipantalla hasta que el cuerpo aguante. Sale de trabajar a las 7 de la tarde y la misma rutina. La voz de la radio es otra, pero Siri es la misma, con las mismas emociones. Solo te dio un paroncito para comer, un ratito al mediodía, en un jardín que tiene junto al trabajo. Un jardín muy bonito, la verdad. Y él ha aprovechado para arreglar el mundo desde su WhatsApp. Que si los chats del cole, que si los recados para hacer, que si la familia. Llega a casa como Homer en la cabecera de los Simpsons, la verdad. De camino casi atropella a uno de los del patinete, que se le ha olvidado que tenía un paso de cebra delante. Claro, es que iba discutiendo por la pantallita con su parejita. Antes de dormir, a ver el telediario y una película. Le duelen los ojos y cree que puede ser el sueño. Sí, el sueño. Sabe que su vida es menos apasionante que un confinamiento. Se promete que mañana buscará darle un giro. Quizás consiga atropellar al joven. Promete que va a desconectar. El milagroso acto de apagar el móvil 5 minutos, aunque sea. Ya sabes, irte al campo, cambiar, desaparece un rato. Un año sabático o eso que vendían los coach modernos en tiempos mejores. Ay, la utopía de cambiar, la utopía de desconectar. Hoy en el fondo vengo a echarte una regañina. Aunque la regañina la tendríamos que echar todos. En el fondo, vengo a ser un enemigo de la modernidad. Este ha sido mi propósito estos minutos. Ha sido mi propósito mientras hablo conectado a un ordenador y con toda la información aglutinada en una pantalla. Nadie dijo que fuera a ser yo el que predicara con el ejemplo. Bueno, a predicar el ejemplo vamos a intentarlo. Ahora en la sección de crítica vamos a intentar hablar de política sin que nadie expulse a nadie del debate. Esto ya es complicado. La campaña madrileña ha saltado por los aires. Porque ese es el titular que le podríamos sacar a lo que pasó el viernes en los estudios centrales de la cadena SER. Estaban invitados todos los partidos a un debate. A un debate que Ayuso no quiso protagonizar. Se restó de este encuentro, de este necesario encuentro. Y el debate comenzó haciendo referencia a uno de los sucesos que ya están marcando la campaña electoral y que dejan muchas incógnitas abiertas. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo, Pablo Iglesias, han recibido cartas en las que se les amenaza de muerte.
Cartas con una bala dentro o con varias balas dentro. En una democracia, en 2021, al que piensa diferente, se le siguen mandando balas para decirle que la próxima quizás no vaya en una carta sino salga una pistola. Esto es de una gravedad extrema. De una gravedad extrema. Bueno, pues ese debate, haciendo referencia a lo ocurrido, comenzó con Àngels Barceló, la moderadora, la directora de lo Hoy por Hoy, pidiendo una reflexión. Y en esta reflexión, en su turno de palabra, Rocío Monasterio dice que no se cree nada. De Pablo Iglesias me creo poco. Yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda, ¿no? Perdón, me refería al gobierno. No, del gobierno ya no nos creemos nada, no nos creemos nada los españoles. Básicamente, Rocío Monasterio dudaba de esa veracidad de las amenazas de muerte. Y Pablo Iglesias dice que si Vox duda de las amenazas, él se va. Y él se fue. Este es el momento. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta, pues lárguese, que es lo que queremos muchos españoles. Y lo siento mucho, creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con el Pablo, es lo que estamos deseando muchos españoles. Venga, me alegro. Voy a Pablo, que tienes que estar fuera de la política. Señora Monasterio, por favor, puede hacer algo digno. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Tras esto, Iglesias se va y no vuelve, pese a que la moderadora intenta evitarlo. Si es usted tan valiente, levántese y vaya. Sí. Esto es lo que dice Rocío Monasterio. Es decir, una de las personas que estaba en el debate a otra. Àngels Barceló se lo recrimina. Lo ha expulsado del debate. Expulsar a alguien de un debate o querer que alguien se vaya de un debate. Se ha levantado solito. Usted le ha dicho que se fuera. Usted le ha dicho que se fuera, señora Monasterio. Usted le ha dicho que se fuera. Es más, le ha dicho lárguese. No le ha dicho que se fuera, le ha dicho lárguese. Entonces, que quede bien claro que la postura de esta casa y de esta moderadora es la defensa de la democracia. Monasterio no rebajó el tono después de esto. Monasterio dijo que Mónica García tenía la cara amargada, una cara de amargada. Y la frase de Ángel Gabilondo, pruebe usted a ser educada. Y este es el tono del debate. Le han mandado balas. Y usted sonriendo, ¿pero de qué se ríe? ¿Pero qué vergüenza? ¿Pero qué aberración de la democracia es esta? Y usted quítese esa cara de amargada, porque está usted amargada. Bueno, claro, me gustaría, deje a cada uno poner la cara que quiera. Quisiera, si prueba a ser educada, por favor. Es que no me han dejado terminar. Pero pruebe a ser educado, a ver qué es lo que pasa. El tono del debate no deja de ser bronco, pese a que el debate parece que se va encauzando sin Ayuso, que no ha querido estar, y sin Iglesias, que se ha ido, repetimos, después de que una candidata dudara de la veracidad de las amenazas de muerte. El debate sigue siendo bronco, con frases como los señores estos. Cuando pedí el control de Barajas el 24 de enero me llamaron xenófobas. Todos estos que están aquí en este grupo, que dijeron que pedir el control de Barajas para que no entrara el virus. Sí, bueno, perdone, pues el señor Gabilondo, el señor Ignacio Aguado, al que representa el señor Val, la señora García, dijeron que es que era xenofobia controlar Barajas. Y yo apoyo el... Y las amenazas de si Monasterio sigue siendo para muchos así de maleducada, le tendremos que silenciar el micrófono. Habría que intentar que el debate pueda transcurrir sin constantes interrupciones. En el dato, el porcentaje, yo estoy y bueno, usted está en boicotear. Señora, un momento, usted ha boicoteado Monasterio, les pedía solo un minuto en esta primera intervención. No, es que sí me importa, porque tenían un minuto cada uno de ustedes y sí le pido que después le podrá responder, porque primero quería conocer la opinión. Señora Monasterio, señora Monasterio, contra los enfermos. señora Monasterio,
Tendremos que cortarle el micrófono cada vez que pasa el minuto que a usted le toca. De acuerdo. No dudo que lo va a hacer. Señor Ángel Gabilondo, candidato de... Incluso había quien dudaba que tanta falta de respeto se llegara a entrenar. Señora la pregunta, García. por favor, que Señora usted es la García. doctora aquí. Señora usted, García. el informe de las 11. ¿Le quiere dejar responder, Sí. por favor? Gracias. Venga, otra vez. De verdad. Inténtalo, Venga. doña Mónica. En serio, pero ¿de dónde saca tanta falta de educación? Es que tanta falta de respeto. Es que es usted un cúmulo de falta de respeto, de falta de educación, Eso se de ensaya, odio. eso se ensaya. Madre Señora, mía. centrémonos. Ya voy. El debate a partir de aquí ya está en posturas irreconciliables. Si se había intentado arreglar, el debate ya no para de ser un continuo enfrentamiento. Y los candidatos comienzan a centrar sus intervenciones en advertir de la presencia de Vox en las instituciones. Por ejemplo, Ángel Gabilondo, candidato del PSOE. ¿Y cuál es su sueño ideal de diputados? Pues desde la antipolítica, en el mejor de los casos sería que hubiera 6, es decir, 1 por cada portavoz. Y en su sueño de corazón es que hubiera 1. Y entonces eso tiene nombre. Y contraataca, que si están irritaditos, que si no. Y no se pongan ustedes irritaditos, porque Des- hable Madre. del despilfarro político. Desprecia la Claro. política. Están Un ustedes momento, señor irritaditos Val, ahora- porque les toco su estado del bienestar. La posibilidad de que Díaz Ayuso, a partir de aquí, pueda pactar con Vox es la amenaza que usan los grupos de la izquierda y Ciudadanos para advertir de la presencia del partido de la ultraderecha. A la vuelta empezaré por usted, que además no he tenido tiempo casi de terminar, porque Eso, quiero nos abordar explica lo de las 13 consejerías. la cuestión de los De impuestos 9 a y 13. quiero abordar, señora Monasterio. No, pero es que no nos ha explicado lo de 9 a 13. Pero es que todavía no hemos Pero terminado el deje debate. una Es que consejería todavía no solo hemos para terminado usted el y ya debate. está. Si De no, hace 9 falta a Vamos a 13, hacer, la vamos a, llegadita de vamos a Ciudadanos, hacer no una lo veo. pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y la pausa a las 12 en punto de la mañana. En la vuelta de la pausa comienza con Ángel Gabilondo anunciando que ellos también abandonan el debate. Yo me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no puede silenciar a la democracia, ¿no? Yo esperaba que el señor Iglesias iba a volver, pero ha sido directamente amenazado. En este momento me parece que tenemos que mandar un mensaje superior incluso a nuestras propuestas a la ciudadanía, que es que no se puede consentir este no reconocimiento. Tenemos que estar con los que han sido amenazados expresamente y por tanto lo que voy a hacer, esto me parece un punto de inflexión de la campaña, es abandonar este lugar. Y lo que hay que hacer, y llamo a los ciudadanos que vayan a votar para que ganemos el odio en las urnas. La moderadora Ángeles Barceló adelanta el final del debate y pide que los candidatos cierren sus intervenciones con una reflexión sobre lo ocurrido. Yo estaba esperando que terminara el debate para hacerla, para compartirla con todos ustedes. Entre otras cosas, porque yo pensaba, yo creo que van a cambiar el llamado minuto de oro, porque lo que ha pasado aquí es tan importante y refleja tanto cuál es el clima, cuál es la situación, dónde hemos llegado en esta sociedad, que se haya ido un candidato de un debate porque hay una candidata que no ha querido retractarse y que sigue aquí porque, entre otras cosas, bueno, a mí me ha llamado activista, yo soy activista de la democracia. ¿Usted me Déjame un momento. escuchaba a mí decir No, que señora, yo condeno todo tipo de violencia? Señora Monasterio. Y Rocío Monasterio les recuerda que hay una, entre comillas, dictadura de la SER en la cual Vox no puede anunciarse. Y Ángeles Barceló le dice, ustedes saben por qué no pueden anunciarse. Oiga, A pues pesar- creo que me han a pesar- censurado las cuñas de a la, pesar- de la Seguramente publicidad debería electoral, informarse, por cierto, la SER. debería informarse, Nos ha devuelto debería el dinero informarse, y nos ha censurado debería porque informarse, ponía en señora nuestra Monasterio, publicidad la debería palabra informarse
Mena. Debería informarse. Han censurado porque la SER, debería informarse, señora Monasterio, debería informarse del por qué no suenan esas cuñas, que es porque son cuñas que constituyen un delito. Por decir la palabra Mena, que en el registro de la Fiscalía se utiliza y en todas sus cabeceras de periódicos. Señora García, si quisiera... La censura es la de la SER. Señora Monasterio, yo no voy a caer en su provocación. Si lo que intenta es provocarme a mí, señora Monasterio, yo no voy a caer en su provocación, insisto. Mónica García, Más Madrid, también anuncia que se va. Y PSOE, Más Madrid y Podemos anuncian que no quieren más debates en campaña. Esto lo anuncian después de finalizado el debate. La Sexta, que tenía previsto el debate hoy lunes, y Televisión Española, que tenía previsto el debate el jueves, han cancelado ya estas emisiones. Mónica García se va. Estoy de acuerdo con el señor Gabilondo. Lo que ha pasado aquí es de una extrema gravedad. No solo lo que ha pasado al principio, ¿no?, sino la actitud permanente, constante de llevar la política del odio, la política del enfrentamiento, la política de la anticonvivencia, la antipolítica de la señora Monasterio. Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible, además, para que ustedes, por supuesto, no lleguen a la Puerta del Sol de ninguna de las maneras. Los que vienen a la política a confrontar y a plasmar su odio y su intolerancia, somos muchísima más gente la que estamos en contra de este tipo de política. Y Edmundo Val, Ciudadanos, pide que no se vayan, pide seguir, no por afinidad a Vox, sino para desmontar su discurso. Y yo te pido, Ángel, de verdad que no te vayas. Y te pido, Mónica, que no te vayas. Os pido de verdad que no hagáis el juego a lo que está haciendo la señora Monasterio. Por favor. Es que no os olvidéis quiénes somos. Soy de Ciudadanos, pero es que no bajo los brazos, yo no me rindo. ¿Y cómo hemos ganado la democracia en España? En 1978 la hemos ganado sin levantarnos de esta silla. Y se acabó el debate. Ángeles Barceló, sin PSOE, Más Madrid, sin Podemos, que se había ido antes al empezar el debate, y sin el PP, que directamente no ha asistido, cierra el debate antes de lo previsto. Los demócratas somos muchos más, no solo en la Comunidad de Madrid, somos muchos más en todo el país. Y los demócratas son los que van a decidir no lo que pase en estas elecciones, que también, sino lo que pasen en las siguientes y en las siguientes. Y esto va de todo, va de gasto público, va de sanidad, va de todo, pero va sobre todo de democracia. Y la democracia, y ustedes lo saben, es una democracia que nos ha costado mucho conseguir. Y con esto no se va a acabar. Yo trabajo en una empresa que es demócrata, en una empresa que es democrática, aquí se escucha a todo el mundo. A mí no me y está nosotros también cerrar, y nosotros me está excluyendo de la democracia. No, porque usted ya ha intervenido mientras estaban hablando. Esta es la dictadura de la SER. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que tengan otra ocasión de poder debatir. Muchísimas gracias. Y se acabó el último debate de la campaña electoral, una campaña electoral que ha roto todos los puentes y que pone ahora en duda, más que nunca, el futuro antes del 4 de mayo y sobre todo después del 4 de mayo. Los demócratas somos más. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, valoración de todo este debate, de toda esta gran bronca. Pues mira, Carlos, la verdad que es complicado mantener, digamos, un discurso estable y no posicionarse de manera radical ante el comportamiento de Vox en boca de Rocío Monasterio. En primer lugar, yo quiero agradecer la labor y engrandecer la labor de Ángeles Barceló, porque supo guardar la compostura ante un tropel de falacias, un discurso de odio, de confrontación, de uso de la demagogia, de acusaciones de censura en la SER, en fin, de este batiburrillo que urdió la señora Rocío Monasterio para evitar el debate, cosa que es normal cuando no se tiene nada que decir que sea productivo, y cuando el único arma de destrucción masiva, pues ese, ¿no? Es la confrontación y el discurso de odio fundamentalmente basado en falacia.
Ellos consiguieron lo que querían, que era reventar el debate, y de hecho la misma Àngels Barceló ha reconocido días después que efectivamente esa era la labor y el objetivo de Rocío Monasterio, en un debate que efectivamente se tenía que haber hablado de sanidad, de presupuesto y sobre todo del bienestar del ciudadano madrileño, que se enfrenta el 4 de mayo a unas elecciones que son bastante complicadas y que yo creo que aparte de la polarización que se está llevando a cabo por parte de todos los partidos políticos, fundamentalmente por aquí la señora Rocío Monasterio y también por Pablo Iglesias, en este caso con estas amenazas que es imposible negar porque han trascendido las imágenes de balas y del mensaje que le mandaron a él y a su familia, yo creo que va a ser fundamental vencer la abstención, porque cualquier madrileño que tenga en mente votar, yo creo que con este debate, no debate, se le habrá quitado un poco de la cabeza. Antonio. Sí, yo creo que en general, bueno, hemos visto que no solamente fue ese primer momento de tensión, sino que todo el debate fue un cúmulo de desprecios, de un lenguaje completamente fuera de lugar. Y yo aquí también lo que pienso es que, en cierta manera, lo que se buscaba precisamente crear esta situación, yo diría que incluso para provocar una expulsión de la candidata de Vox de este debate, para intentar, como ha intentado en algunos momentos, victimizarse respecto a la cadena SER, respecto al resto de partidos. Y ahí la gravedad de la respuesta del resto de candidatos. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido desde el primer minuto uno totalmente planificado el dinamitar este debate y no permitir un debate normal de ideas y de propuestas. ¿Es en 2021 un acto revolucionario poder debatir? Bueno, pues yo creo que sí, la verdad. Yo creo que es muy complicado llegar, que en este país, bueno, nuestro representante político sea de la comunidad que sea y sea de la razón política que sea, pues llegue a un momento de debate, de discurso y de proponer al ciudadano, sean más promesas que realidades, pero por lo menos ver un clima tranquilo de diálogo, si es que el ciudadano es como les encanta vender el objetivo y el que tiene que ser mayor beneficiado. Yo creo que no, yo creo que en contra de todo esto creo que se usa todo el discurso en pro del propio rédito político y es algo que a una democracia o a la nuestra, ¿no?, que pretende ser una democracia real y efectiva, pues creo que no hace nada bien este tipo de debates porque al final acaban siendo espectáculos comparables a cualquier programa de televisión dedicados a todo menos a la política y al debate. Y en este caso pues fue un debate radiofónico, que muchas veces el lenguaje corporal habla más que el verbal, ¿no? Yo creo que bueno, que el hecho de que Vox también se presente como acusación particular para revisar, digamos, las amenazas, para investigar las amenazas, supuestas amenazas que ellos consideran que han sido lo que ha recibido el señor Pablo Iglesias, el grande Marlaska y demás, creo que dice mucho de cuál es la intención de este partido de cara a las elecciones que quedan ya más de una semana, ¿no? Menos de una semana. Antonio. Sí, de hecho, el lenguaje corporal que estaba comentando Ángela es competecido en todo el debate y yo, de hecho, animo a ver vídeos. De hecho, aquí en nuestro canal de YouTube que se verán estos fragmentos, las caras, el lenguaje corporal de cada uno de los candidatos durante lo que están diciendo y la verdad es que es para no perdérselo, ¿no? O sea, es increíble tanto a veces el momento de decepción de algunos como las sonrisillas y las caras así de Rocío Monasterio. Y yo creo que realmente sí hay otro tipo de debates posibles y de hecho en este mismo debate, sin salirnos de él, hubo fragmentos en los que están hablando mejor el Mundo Val con Gabilondo, con María García, en los que durante unos momentos parecía que existía un debate con sus tiranteces, con sus debates y tal, pero digamos en ese marco que estamos diciendo de respeto, de proponer cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es posible. Lo que pasa que había un partido ahí, uno de los 5 representantes, que al final fueron 4, que no tenía ningún interés en debatir, no tenía interés en reventar el debate. Tengo en mi mano un Playmobil, y Antonio sabe que me gustan los Playmobil, un Playmobil de un niño pequeño. ¿Por qué? Porque en la lucha por el imperio madrileño, Madrid es España dentro de España, en la lucha por el imperio madrileño,
todos los contrincantes no solo no se han crecido, sino que se han comportado. O no todos los contrincantes, pero sí algunos de ellos. Hay otros que han apostado por la sensatez. Pero hay candidatos, es más de uno, es más de un partido. Hay candidatos que han apostado por ser niños o niñas pequeñas. Ángela. Sí, totalmente. Podría ser la definición bueno, efectivamente, de un único partido y por qué no decirlo abiertamente. Está bastante claro que este tipo de comportamientos que son atentados a la democracia, el hecho de no ser capaz ni dejar dialogar, el hecho de insultar y de agredir al resto de partidos que se presentan a unas futuras elecciones que, como ya digo, marcarán un antes y un después, no solamente para Madrid, sino para el resto de España, porque fundamentalmente lo que se pronostica es que la señora Díaz Ayuso, para obtener la mayoría absoluta, tenga que pactar con este partido que, bueno, que se encarga de reventar todo lo que se encuentra a su paso. Por lo tanto, y también me llama mucha atención el hecho de que Díaz Ayuso no haya tenido la voluntad de asistir a un debate, porque yo creo que las consecuencias de lo que ocurrió el otro día en la SER pueden ser tanto positivas como negativas para ella. No sé yo si al madrileño votante del PP le hará mucha gracia que su partido pues pacte con semejante partido antidemocrático. Y también, por otra parte, y abro debate, no sé si este tipo de partidos tienen cabida en una democracia. Desde mi punto de vista, no, pero... A ver, pero no tenemos que ser nosotros los que digamos si Vox puede presentarse a una elección, es decir, si tiene esa justificación para presentarse a unas elecciones o no. Eso tiene que ser los tribunales. Los tribunales avalan, nadie ha dudado que el Vox se puede, en la justicia me refiero, Vox se puede presentar a una elección. Es decir, podemos estar más o menos de acuerdo, pero Vox es un actor político con el que tenemos que convivir. Igual que el PP, igual que lo es Podemos, igual que lo es Ciudadanos, igual que lo es PSOE, igual que son los vascos, igual que son los catalanes, los canarios, demás. Son todos actores políticos que son legales. Tampoco podemos abrir el debate de hay que legalizar Vox. A ver, un debate que cuando llega a la justicia podemos decidir si sí o si no. Pero no podemos echar siempre más arena al fuego sobre por qué Vox es legal, por qué tal. Hay que tratarlos a todos como partidos que son legales y candidaturas que son legales dentro de si pueden promover un discurso de odio, que es algo que ya se está investigando en la justicia por el cartel sobre los menores no acompañados y de Vox en lugares públicos o no. Pero lo cierto es que Vox de momento es un partido legal con representación parlamentaria. Sí, en ese sentido. A ver, uno de los dos. Dale, Antonio, dale. No, iba a decir que obviamente la vía judicial no es nunca el camino, ni contra Vox ni contra Bildu, obviamente, sobre todo mientras no hayan cometido delitos. Pero yo creo que todos los partidos no son iguales y no hay que tampoco caer en el juego de, digamos, que el que todos sean legales y el que todos tengan, digamos, ese altavoz no quiere decir que se deba tratar a todos por igual, porque no todos los partidos se comportan de manera igual. Es cierto que siempre se habla de que hay tiranteces, de que hay partidos que usan la demagogia, que intentan sacar rédito político de todo, pero yo creo que lo que estamos asistiendo y lo que hemos asistido en los últimos años es algo diferente, porque ya es un nivel más y yo creo que en ese sentido tenemos que estar alerta en general a la sociedad y combatirlo. Decía, por ejemplo, el señor Gabilondo desde la palabra, o también Pablo Iglesias antes de irse, ¿no? Hablaba sobre dar altavoz a este tipo de personas. Yo creo que aún así tienen que ser combatidos desde la sociedad civil, incluso desde todos los ámbitos, ¿no? O sea, no estoy hablando de temas judiciales, como he dicho antes, sino de un combate democrático. De aquel que vaya en contra de la democracia, hay que decirle, no, espérate, que tengas un altavoz no quiere decir que tengas que decir esas cosas. No, a ver, es verdad que lo que ocurrió el viernes en el debate es bochornoso, es reprobable completamente. Y yo lo que voy es, si la justicia no se ha parado a pensar si puede ser legal o no, cosa que ocurrió con Bildu, y finalmente Bildu está en las instituciones porque se le legalizó, no podemos aplicar una vara de medir diferente. Es decir, es la justicia la que, si alguien quiere plantear la ilegalidad de Vox por los motivos que todos sabemos,
tendrá que hacerlo, pero no somos nosotros. Nosotros no ilegalizamos partidos, nosotros contamos una realidad. El discurso de Vox puede hacer mucho daño. Es verdad, es un discurso de ultraderecha. No reconocer esto no es que nosotros ahora estemos tomando partido por ninguna de las otras opciones, ni por Podemos, ni por Más Madrid, ni por Ciudadanos, ni por el PP, ni por nadie. Porque es que aquí parece que todo es partido. Si no estás conmigo, estás contra mí. No, esto no es así. No estamos haciendo campaña ahora mismo por nadie. Estamos diciendo que un discurso en el que se dudan de amenazas a muerte a personas es un discurso peligroso. Ahora, será la justicia la que decida si se legaliza Vox o no. Ahora, que si legalice Vox no va a acabar con Vox. Eso tenemos que tenerlo también muy claro. Sí, por supuesto que no. Sí, rápidamente, únicamente, Ángela, perdón, es que nadie está hablando de legalizar Vox, que lo que estamos diciendo es desde esa conciencia democrática, porque ir, digamos, desmentir todas las desinformaciones, ir contra ese discurso de odio que decías, ir contra este tipo de campañas absurdas y de la antipolítica, por eso, por conciencia democrática. No estamos hablando de legalizar a nadie, porque como dice, es que no sirve de nada porque no sirve de nada, así de simple. Ya, perdona, Ángela, que te he cortado. No pasa nada. Que efectivamente la que tienen que dar razón de lo que va a ocurrir en este caso el 4 de mayo son las urnas, y el que tiene que decidir es el ciudadano, y por eso es tan trascendental la decisión del ciudadano ante las urnas. Ellas son las que tienen que hablar, pero las consecuencias de esa decisión pues tendrán una lectura o tendrán otra en función del resultado. Y efectivamente estoy de acuerdo con Antonio que no todos los partidos son iguales. No lo son. No puedes comparar a ni PP con PSOE, ni Ciudadanos con Vox, ni ninguno. Y no estoy haciendo campaña por ninguno, que cada uno piense lo que quiera. Y el que sea votante de Vox, que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar, me parece perfecto. Pero para mí no todos son iguales, y este discurso hay que censurarlo, no, porque es una palabra así un poco sectaria que cada uno puede hacer con ella lo que le dé la gana. Pero yo solamente espero que el ciudadano que vaya a las urnas el 4 de mayo tenga muy claro lo que va a elegir. Lo tenga muy claro y que tenga una conciencia democrática, como bien decía Antonio, porque es trascendental lo que puede ocurrir en Madrid. Trascendental, uno de los momentos más importantes de este año seguramente. A ver, censurar no se le puede censurar, y es verdad que tú dices que esa palabra es demasiado fuerte y que se puede dar a equívocos. También hay que decir que en periodos electorales, especialmente, pero debe ser siempre, a todos los partidos hay que darle unos tiempos equitativos en función de su representación parlamentaria, que es otra de las polémicas de la campaña, es por qué Podemos tiene menos tiempo que Vox, o por qué el PP tiene más tiempo que el PSOE. Bueno, es que todo va según la Junta Electoral Central y demás, sobre todo las cadenas públicas. Hay que ser equitativos en los tiempos de representación a los partidos. A ver, a Vox hay que invitarle a los programas, porque yo también he visto una campaña, y que no es una campaña de ahora, que es una campaña de hace mucho tiempo. Hay que expulsar a Vox de los programas de televisión, de los programas de radio. El problema es que, nos guste o no, son el tercer partido de España ahora mismo. Hay que darles la voz, aunque luego haya que contradecir con argumentos todo lo que ellos digan, pero ellos tienen que estar sentados en las televisiones y en las radios. ¿Por qué? Porque son el tercer partido de este país. Bueno, aquí también yo creo que sería interesante analizar la estrategia en otros países, por ejemplo en Alemania con Alternativa por Alemania, o en Francia con el lepenismo, en el que precisamente se han aplicado constantemente estos cordones sanitarios, estos vetos, incluso en algunos momentos. Y entonces en ese sentido yo creo que también hay que estar muy atentos a lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Porque también, por ejemplo, tenemos el caso de Grecia, en el que Amanecer Dorado pues está ya disuelto y completamente desarmado, y ya hay muchos en la cárcel, ¿no? También es cierto que en este caso Amanecer Dorado era un sustancialmente más agresivo, más totalmente criminal en comparación a otros partidos de Europa de ultraderecha. Y yo creo también aquí es importante decir que no solamente es que sea Vox, porque Vox no es el único, digamos, que crea esta situación, sino que es una consecuencia de ella. Y es que este discurso está más extendido más allá de este partido, porque algo de lo que se ha dejado hablar es de estas balas que estaban en los sobres, que son balas de Zedme, que aparte de ser un fusil histórico del ejército, que además, bueno, era el que se ha usado toda la vida en la mil. Esto
todo lo que haya hecho la mili recordará seguramente estos fusiles CESME de fabricación española. Y es que, tal y como por ejemplo en las últimas semanas han denunciado algunos colectivos, por ejemplo el de Ciudadanos de Uniforme, de militares anónimos que denuncian situaciones de este tipo, en el ejército pues supuestamente habría poco menos que células neonazis que operan paralelamente a lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera muchas veces se ha denunciado también en Guardia Civil o Policía, de hecho también, aunque no sea de este sentido, pero la policía patriótica que hubo durante unos años en España y que esperemos que ya no exista. Entonces yo creo que esto es mucho más profundo que un debate en el que venga una persona como Rocío Monasterio a reventarlo o un discurso antipolítica de Vox. Es muy peligroso, pero también es algo que ya está en otros estamentos de la sociedad y yo creo que hay que combatirlo. Decía, no hay que censurarle, no hay que... A lo mejor no es necesario vetarle, pero sí combatir todo lo que dicen, toda la desinformación y todo el odio que generan. Y esto realmente, para que sea efectivo, tiene que ser en unidad, tanto desde Podemos como Más Madrid, como el PSOE, Ciudadanos, en los partidos regionalistas, todos, incluso idealmente el PP, tienen que estar unidos combatiendo este discurso. Pero yo creo que la consecuencia de Vox es la consecuencia de un panorama en el que todo está muy polarizado. Y ahí es donde estos partidos como Vox triunfan en un panorama de enfrentamiento y de confrontación permanente. Pero la política española ya estaba confrontada y estaba polarizada antes de Vox. Pero está polarizado a derecha e izquierda. Sí, por supuesto que sí, Carlos. Ese es el escenario típico, prototípico de todas las elecciones que se celebran en nuestro país, sea a nivel autonómico, sea a nivel general, ¿no? Es un espacio con el que tenemos que lidiar, pero una cosa es un espacio de confrontación y otra cosa es un espacio de agresión, como dice Antonio. Eso es verdad. Como dice Antonio, no estamos hablando de un discurso de odio en un meeting, estamos hablando de mandar amenazas de muerte a un candidato político, un personaje político. De manera que eso tiene que ser mucho más condenable, sea de Podemos, sea a Ciudadanos, sea a quien sea, que es que parece que se polariza un poco la opinión con respecto a lo que ha ocurrido. Hombre, es que como es Podemos, sea quien sea, hay que condenar generalmente, unívocamente todos los partidos tienen que condenar ese hecho, y el que no lo condena es porque está a favor. Efectivamente. ¿Antonio? Sí, bueno, para que haya polarización, obviamente tiene que haber dos polos como mínimo. Y en cierta manera incluso podemos decir que la polarización es en cierta manera consecuencia del multipartidismo, de que haya un parlamento fragmentado, porque al final, al no existir este bipartidismo de o uno u otro, se tiende a estas uniones de bloques en las que de repente vemos al PSOE más cercano a Podemos o al PP con Ciudadanos, etcétera. Entonces, eso también aumenta esta distancia. De todos modos, también hay que entender lo que se llama la teoría del acordeón, y es que en campaña los partidos, para diferenciarse, para pedir votos, se separan, hacen como un acordeón que se abre y se separa, hacen pues esto que estamos hablando de polarización, estos debates, estas críticas a unos a otros, pero una vez pasan las elecciones y toca gobernar, toca pactar, toca hacer leyes, este acordeón se cierra, los partidos se acercan y obviamente la convivencia es mucho más fácil de lo que aparentemente es en campaña. Pero también en este sentido, una cosa es que haya debates broncos, que haya discusiones, que las campañas sean, digamos, con tonos quizás no ideales, pero eso no quiere decir que después durante el gobierno no haya una cierta normalidad. Algo que parece que se está rompiendo también con la entrada de Vox en los parlamentos, pues con esos desplantes continuos, ir en contra de todos los protocolos de las cámaras, etcétera, etcétera. Yo creo que, si bien decía Ángel Gabilondo que esto era un punto de inflexión en la campaña de las elecciones, esto no debe ser solo un punto de inflexión en la campaña de las elecciones, esto debe ser un punto de inflexión en la política española. Hemos llegado a un punto en el cual el tercer partido más votado en nuestro país o justifica o banaliza con amenazas de muerte, con cartas con balas a otros políticos, que son personas, porque aquí parece que
Nos olvidamos de que los políticos son personas que tienen familia, que tienen amistades y que tienen unas necesidades, unos derechos. Nos olvidamos que cuando hay durante un año personas a las puertas de la casa de un vicepresidente del gobierno, nos guste más o menos su trabajo, eso es un acto contra las libertades, un intento de coacción a un determinado político durante un año. Tú imaginas que durante un año tienes todos los días a un grupo de 50 personas y quizás más, seguro que más, a las puertas de tu casa amenazándote. ¿A que no te gusta? ¿A que no te gusta que te amenacen de muerte? Que te manden cartas con balas. ¿A que no te gusta? Pues esto es la política española ahora en 2021. Y hay partidos que esto lo están justificando. Y hay partidos que están justificando un clima de odio permanente. ¿Por qué? Porque les da rédito. ¿Por qué? Porque Donald Trump ganó así unas elecciones. ¿Por qué? Porque la ultraderecha crece y crece y crece y crece. Con un problema que es de odio. El 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA dejaba las armas. La banda terrorista ETA lo que hacía si no le gustaba a un político era lo mataba. Hoy, cuando un político recibe amenazas de muerte, no de la banda terrorista ETA, que afortunadamente ya desapareció hace ya casi 10 años, de un grupo criminal, porque eso también es un grupo criminal, cuando un político recibe amenazas de muerte, hay un partido que se ríe de ello, que lo justifica en un debate público. Vamos a ver en qué estamos. Cuando la banda terrorista ETA dejó de matar, afortunadamente, prometimos que no iba a volver a pasar, que como sociedad no lo volveríamos a ver crecer, que siempre estaríamos del lado de las víctimas, por supuesto. Y mientras hay partidos que hacen campaña a favor de las víctimas del terrorismo, legítimamente y obviamente, justifican amenazas de muerte a otras personas. Para repensar el país que queremos. Y con unas elecciones a poquito más de una semana. A 8 días más o menos. En un país en el que cuando un líder político recibe amenazas de muerte, un partido le expulsa del debate. ¿Por qué? Porque no se lo cree. Esto no es un punto de inflexión en la campaña, esto es un punto de inflexión en la política española. La política del odio que debe terminar. Aquí cabe la derecha, cabe la izquierda, cabe los que están a favor de una idea, de otra, pero con respeto. Se puede justificar amenazas de muerte. No sé cómo lo veis, pero no se puede. Hombre, es totalmente reprobable porque, como ya digo, quien no condena ese tipo de hechos porque está a favor de esa conducta violenta, y en este caso, por más que pese, ha sido en este caso la señora Rocío Monasterio la que se ha escrito como defensora de ese acto, que es totalmente reprobable si se defiende y se quiere una democracia. Por eso doy tanta importancia a las urnas en este sentido, porque son ellas las que van a dictaminar qué es lo que quiere la sociedad madrileña y probablemente represente cuál es el sentir un poco de la sociedad española en general, porque como bien dijo Ángel Barceló, hay muchos más demócratas que no pretenden ni quieren fagocitar este tipo de discursos que se alejan completamente de lo que es la democracia. Yo creo que incluso hasta el mismo votante de Vox se daría cuenta de que lo que se dio ese día fue un hecho circense dentro de la decadencia máxima de la política en España.
por ejemplo, los casos que ha comentado Antonio de Grecia, de Alemania, tiene que haber un control de estas conductas. Tú no puedes pretender que eso se lleve a cabo. Igual que no se puede pretender ni promulgar el hecho de que esté bien pegar palos a un antidisturbio, ni poner barricadas en medio de la calle. ¿Por qué no se controla este tipo de discurso? ¿Qué es lo que necesitan para que haya un control? Pero vamos, tanto ellos como cualquier político que cruce una especie de línea roja invisible, que todo el mundo conoce evidentemente en qué puede consistir, pero que sin embargo se permite que estos espectáculos se sigan sucediendo. No sé, la verdad, luego utilizaremos mucho la etiqueta de democracia, pero habrá que ver qué democracia tenemos aquí en España y cuál es la que queremos aspirar. La verdad, porque las democracias ideales de un diálogo perfecto evidentemente no se va a dar nunca, pero una cosa es la confrontación, el debate, las contrapropuestas y demás, y otra cosa es esto. Yo quiero aclarar algo. Esta no es una campaña contra Vox, esta no es una campaña contra las propuestas de la derecha, esta no es una campaña de la izquierda contra la derecha. Esto es una campaña contra el odio, contra la aberración de instalar el odio permanente en la política. No es legítimo respaldar que se pueda banalizar con amenazas de muerte. Amenazas de muerte. No es legítimo. Esto no es una campaña ni contra Ayuso, ni contra Vox, ni a favor de Podemos. No es eso. No es una campaña de la izquierda contra la derecha. No es eso. Es una campaña para acabar con el odio en política, votando cada uno a lo que quiera. Pero esto es una campaña para votar con sentido, a quien quieras. Derecha, izquierda, más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, lo que quieras. No te vamos a decir lo que tienes que votar, eso es absurdo. Tú tienes derecho al voto y derecho a votar a quien quieras, de todos los candidatos de las listas. Esto es una campaña para que los partidos que están legalizados, que están dentro del terreno político, no vuelvan a usar el odio, sea el partido que sea. Me da igual, de muy a la izquierda, de muy a la derecha. Hoy nos ha tocado hablar de Vox. El día que haya que hablar de una conducta reprobable en Podemos, haremos el mismo debate. El día que haya que hablar de una conducta reprobable más a la izquierda de Podemos, lo haremos. Igual que el día que haya que hablar de una conducta más reprobable más a la derecha de Vox. Esta no es una campaña contra ninguna postura. Esto es una campaña contra el odio. Pero bueno. Antonio, tenemos más temas. Porque esta ha sido una semana movida también en lo económico, con anuncios de despidos, de ERE masivos y de cierres de oficinas en grandes bancos españoles, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues prácticamente la misma semana hemos visto como al principio era CaixaBank la que anunciaba, la que de hecho ha sido puede ser el más grande de la historia de la banca española, con pues más de 8.000 empleados que serían fuera, casi un 20% de su plantilla en este país. Le seguía también el BBVA, con un también de casi 4.000 despidos y 530 cierres de oficinas. E incluso se está hablando de otros bancos, por ejemplo el banco HSBC, que estaría también planteándose cerrar pues unos cuantos cientos de oficinas en este país, a pesar de seguir con beneficios. Algo que obviamente, pues más que ser un caso concreto, está claro que de parte de una tendencia general de la banca que se está preparando para la situación que viene en los próximos meses, en los próximos años. ¿Y tú cómo valoras estos despidos, estos anuncios? Bueno, obviamente ya de hecho el gobierno ya se ha puesto en contacto con Banco de España y lo han hecho públicamente, que la preocupación con esta situación, porque la verdad es que es una situación bastante complicada, sobre todo porque en algunos casos estos bancos que están ahora proponiendo estos despidos, pues precisamente en este mismo ejercicio económico han tenido beneficios, han repartido incluso dividendos entre sus altos cargos, y con lo cual yo creo que ya en ese sentido, opinión personal, pues me parece algo horrible que un banco pueda repartir dividendos porque está teniendo muchos beneficios y a continuación anunciar un ERE, que para mí es una herramienta que no debería ser tan normalizada como la tenemos hoy en día, porque un ERE no deja de ser algo excepcional para un momento concreto, para intentar salvar una empresa que está al borde de la quiebra. Entonces yo creo que abusar de este tipo de herramientas, cuando además está teniendo
un buen ejercicio económico, me parece que no es algo que debería ser aceptable, ¿no?, en nuestro país. Y al fin y al cabo, la línea más delgada, la línea por la que siempre se corta todo, es los trabajadores. Bueno, claro, además, de hecho, en la banca, que es un sector que, bueno, realmente como casi todos, pero que desde ya la anterior crisis quedó muy tocado, hubo muchísimos despidos. Ahora parecía que este último año se está recuperando un poquito y vuelve otra vez a lo mismo. Y la verdad es que los trabajadores, bueno, en muchos casos ya ocurrió en la anterior crisis, eran personas de 40, 50 años que además venían de tener cargo de cierta responsabilidad y que tuvieron muchos problemas por poder reengancharse al mercado laboral, porque aquí también es el problema, no solamente perder el trabajo, sino reengancharte, que en un país como España, con estos niveles de paro, estos niveles de precariedad, muchas veces es imposible a partir de cierta edad, y ese es realmente el gran problema. Y yo creo que la pregunta clave aquí es ¿cómo lo va a notar el ciudadano? ¿Cómo va a notar todos estos recortes del ciudadano? Porque al fin y al cabo estamos aquí hablando de temas que pueden ser lejanos para ellos, dividendos, temas de bancos, de estructura de bancos. ¿Cómo lo va a notar ellos a la hora de, bueno, quiero ir a la oficina ya no está, tengo menos atención, veo a mi banco me cobra más quizás también? ¿Cómo lo van a notar ellos? Bueno, es cierto que por un lado, y sobre todo es así en el caso de CaixaBank, que después de esta fusión con Bankia, pues obviamente muchos de estos despidos, muchos de estos cierres tienen que ver con ahorro de personal y de oficinas donde ya tienen otras, para evitar duplicidades. Entonces, realmente quizás, y aparte por, digamos, eso, una persona que no trabaja en este sector, le importa poco, pero yo creo que esto lo importante es no solamente ver el caso concreto, sino ver un poco el dibujo completo, no de todo. Y es que esto, como hace pues 12 años, esto marca realmente un momento, un punto de inflexión económico tanto en España como en general en el mundo, y hay que estar muy atentos porque esto, al igual que pasó entonces, puede afectar a otros sectores, puede extenderse y podemos estar ante, bueno, que de hecho estamos realmente ante otra gran crisis. Pues sí, la verdad. Bueno, bancos, esa es una idea interesante. Lo que vaya a ser los bancos a partir de ahora, veremos. Yo la verdad es que me sigo sorprendiendo por las altas cantidades de trabajadores que han tenido siempre estos bancos. Porque, por ejemplo, recortes que estamos hablando que son de miles de trabajadores y hablan, eso a lo mejor un 10% de la plantilla. Realmente, no sé yo si es verdad que la estructura de los bancos estaba saturada de mercado laboral y de directivos por otra parte también. Bueno, claro, hay que entender que al final y al cabo un banco que tiene oficinas, pues, hombre, no en todos los municipios de España, pero sí en muchos. Entonces al final estamos hablando de miles de oficinas en todo el país, más algunas oficinas generales más grandes, ¿no? Normalmente en Madrid, también con bastantes trabajadores. Entonces, en ese sentido, un banco tiene muchos trabajadores, porque además no solamente es la gente de caja, sino que también tiene otro tipo de empleo. Y entonces, claro, poquito a poquito se nota mucho. También en España lo que estamos viendo que aquí la banca, pues eso, debido a las crisis, debido a la situación general, ha ido concentrándose, han ido absorbiéndose uno a otro, se han ido fusionando, y entonces poco a poco está viendo menos bancos, y al absorbiéndose pues las oficinas, para evitar que haya muchas cercanas, van cerrándose y se van concentrando en que haya pocas opciones y cada una con una sola sede en cada sitio. Incluso, bueno, ya existe hace ya muchos años, pero se va abriendo cada vez más la banca que sea online, la banca que sea así en oficina, porque eso también ahorra muchos costes, ahorra mucho personal. Pero obviamente un sistema con la banca que tiene que estar presente en todos los lugares de la sociedad tiene que emplear a muchísimas personas, porque tiene que llegar a todos los puntos de España. Pues sí. Bueno, este es un tema también muy interesante que va a tener un recorrido no solo de esta semana, sino de la semana que viene, por supuesto, si seguiremos hablando de este tema, porque los sindicatos evidentemente están cabreados y hay que ver primero qué bancos se suman, porque ya llevamos 3 esta semana. Segundo, qué acciones van a seguir tomando los sindicatos de estos bancos. Temas muy interesantes. También esta semana condena al asesino de George Floyd. La condena exacta la vamos a conocer en unas semanas. Lo que sabemos ya es que el jurado ha encontrado culpable de los 3 cargos que se le imputaban a Derek Chauvin, el agente que puso sus rodillas sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos.
Sí, bueno, al final ha sido culpable de los 3 cargos, de asesinato y de homicidio involuntario, y la verdad es que eso es una buena noticia, aunque de nuevo, pues para representar, como siempre, que esto no es un caso concreto, sino que es un problema general en el país, apenas media hora después, no muy lejos de donde estaba siendo, donde ocurrió la sentencia, moría otra chica de, creo que eran 15 y 16 años, por disparo de un policía, que por lo que sea no fue capaz de resolver una pelea, de resolver una pelea entre gente joven sin sacar armas, sin pegar 4 disparos al pecho de esa chica. Entonces, en ese sentido, es una condena que hace justicia y que ha sido muy celebrada por la comunidad negra en Estados Unidos, pero que hay que mirar más allá y hay que ver el problema que está totalmente pues, enquistado en la sociedad americana. Sí, y además es que parece que esta sentencia puede suponer un cambio de rumbo en el racismo, pero yo creo que esto realmente va a ser un hecho aislado, desgraciadamente por otra parte, pero que la sociedad va a seguir fluyendo igual. Es decir, la violencia policial va a seguir, porque tampoco ha habido un cambio ya en la conducta de muchos agentes después de lo ocurrido con Floyd. No, claro, efectivamente, lo que estamos diciendo, no parece que eso vaya a afectar más allá del caso concreto, aunque bueno, que ya empieza a ver, porque era algo que antes no ocurría, que policías que hagan estos asesinatos, que es lo que son, que se vayan de rosita, lo que ocurría antes, ahora ya con suerte, pues a partir de ahora parece que no va a ser así, y eso quieras que no, también yo creo que es algo importante de cara al futuro y de cara de que deje de haber esta impunidad, que obviamente habrá que trabajar en muchos otros aspectos para determinar que esto no siga ocurriendo efectivamente, porque la justicia está muy bien, pero lo ideal obviamente es que no se llegue a estos casos, que no se tenga que juzgar a policías porque están matando a gente. Pero antes no se les perseguía a estos policías. Bueno, históricamente siempre ha habido casos, pero históricamente siempre ha habido mucha impunidad, siempre ha habido mucha dificultad para condenar, porque, y esto es algo que también ha ocurrido en muchos sectores, ¿no? De, digamos, protegerse unos a otros y de que no haya testigos, de que no haya gente que declare contra sus compañeros. Y ahora también hay que entender que antes no existía pues todo lo que tenemos ahora de internet, de las redes sociales, de las cámaras de los móviles, etcétera, que permiten en general denunciar mucho más de lo que antes se podía, que si no existía un sistema eficaz de denuncia no se podía denunciar muchas cosas. Y obviamente en Estados Unidos durante muchísimos años, bueno, que realmente hasta hace no tanto, pues prácticamente no tienen casi ni los mismos derechos que los blancos, con lo cual poco a poco las diferencias se han ido reduciendo, pero obviamente sigue habiendo una gran distancia entre los blancos y los negros, o entre los estadounidenses blancos y el resto de minorías. Pues, y lo que ahora se estará preguntando el oyente que nos esté escuchando, bueno, y Obama era el primer presidente afroamericano, ¿no ayudó a cambiar esta situación? Bueno, de hecho, es durante la época de Obama en la que nace el movimiento Black Lives Matter, precisamente por este tipo de asesinatos y de violencia policial. Y es cierto que Obama, digamos que fue un cambio, quizás más que político, que también hizo sus cosas, social. Ya en el momento en el que se veía un presidente negro, yo pienso que mucha gente quizás tomó conciencia de que podían llegar a más, de que no había que conformarse con simplemente sobrevivir, y en ese sentido desde entonces han aumentado muchísimo la movilización en las calles, la movilización antirracista y en general los movimientos sociales y el activismo. Pues sin duda. También Estados Unidos esta semana ha estado en la picota, no sé si has escuchado algo de la cumbre del clima, que son, para mí, las cumbres del clima son siempre las mismas promesas que las van cambiando de año, las van ralentizando y luego realmente poco más. Básicamente reducir las emisiones de gases invernadero, es decir, CO2, intentar reducirlo y también acabar con los coches que más contaminan. Esos son los debates de una cumbre del clima que marcan el regreso de Estados Unidos a la lucha por el medio ambiente. No sé si has escuchado algo de esto. Sí, bueno, la verdad que como decías, evidentemente por desgracia siempre suele ser que se van prorrogando los objetivos porque nunca se cumplen. De hecho, aquí hablo de memoria, pero del protocolo de Kioto sí, no pueden ser perfectamente 20 años. Los únicos países que realmente lo cumplieron fueron países del este de Europa que, debido después de la caída del comunismo, habían sufrido una gran desindustrialización y al perder esa industria habían reducido enormemente sus emisiones de gases, pero realmente, más allá de eso, ningún país había conseguido realmente reducir nada
y no, o sea, ya ni siquiera llegar al objetivo, sino reducir mínimamente, sino que todos los países habían ido subiendo, quitando estos países obviamente, con lo cual yo creo que realmente toca eso, una acción más importante. Y es cierto, bueno, que Estados Unidos ha llegado también con muchas propuestas. Decía el coche eléctrico, que bueno, también tiene sus problemas, porque tampoco es no es algo que realmente mejore tanto la situación real. De hecho, para poner en contexto, considerando aquí el caso español, el caso europeo, un coche eléctrico, para empezar a ser, en concepto de la mentalidad de verde, más rentable que un coche normal, pues tiene que hacer unos casi 80.000 kilómetros para que empiece a ser rentable energéticamente. Con lo cual no es realmente una solución a largo plazo que sea importante, que tenga un gran impacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar conciencia más allá de estas pequeñas medidas. Sin duda. Nos queda por tratar un tema, para muchos yo creo que el considerado como más banal. Pero bueno. ¿Sabes que mañana es martes? Bueno, eso sí lo sabes, ¿no, Antonio? Eso dice el calendario. ¿Sabes que mañana hace 12 años que Sálvame llegaba a la televisión diaria en Telecinco? Primero un programa muy cortito, hablando de supervivientes, y luego ya pues como ese gran mare magnum, que es ahora de 4 horas, y ahora porque le han quitado 1 hora, pero 4 horas diarias, los sábados, todos los programas que tiene Sálvame. Tienen programas tapadas y regaladas. ¿Eres asiduo espectador de Sálvame? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo odias? Bueno, la verdad es que eso de cortito, yo creo que eso ya por deformación de lo que tenemos ahora, ¿no? De estos programas de 4 o 5 horas. Sí, bueno. Pero porque realmente ese programa inicial, que era de 1 hora o así, ya era un programa en sí mismo, ¿no? Pero sí, yo realmente, bueno, respecto a lo que preguntaba, la verdad es que prácticamente, o sea, nunca lo he visto, quizás más allá de esos segundillos sueltos de un zapping, etcétera, con lo cual no es algo que realmente controle mucho, pero sí es cierto que bueno, que 12 años son 12 años y que es uno de los programas con más éxitos de este país, uno de los programas que ya podemos decir históricos de la televisión. Yo creo que, fíjate, nos hemos acostumbrado a Sálvame, porque yo me acuerdo al principio, estoy empezando en 2009, ese 2009, ese 2010, realmente asociaciones protestando para que Telecinco lo quitara, a Jorge Javier Vázquez le dan el premio Onda y se niega a entregárselo a Carla Francino. Es decir, había un intento de boicot permanente al programa y yo creo que ya nos hemos acostumbrado a que Sálvame esté en nuestras vidas. Sí, hemos aceptado que en cierta manera es inevitable. Además, de hecho, en esa época, aunque acaba de nacer, Sálvame como tal casi prácticamente ya existía, porque existía el Aquí Tomate, existía el ¿Dónde estás corazón?, La Noria, todos estos programas que ya había antes, que al fin y al cabo eran formatos muy parecidos. Lo que pasa es que quizás Sálvame entró con un nuevo formato, con un nuevo estilo, y eso en principio pues obviamente chocó mucho. Ya después pues hemos aceptado que eso está ahí y que es inevitable que siga existiendo, para bien o para mal. A ver, es verdad que los programas estos del corazoneo y demás sí existía. Yo creo que Sálvame lo que busca es como hacer una tertulia de amigos, bueno, amigos que se llevan peor, vamos, que Florentino Pérez y la UEFA, pero una tertulia de amigos, el cual pues meriendan en medio, hacen sus cositas ahí, se hacen sus paseillos, se pelean un rato, o se reconcilian. Es decir, es como aterrizar, no es un programa de televisión sentados todos comentando, sino hacer un show en sí mismo, a base de, con la excusa de hablar del corazón, que es un poco lo que hace Pedro también por las noches, la sexta noche menos, esa noche, a ver, es un programa de pelea pura y dura, pero Sálvame, un gran impulso en el género de, bueno, nosotros nos divertimos aquí, echamos la tarde y luego ya hablamos de nuestras cosas. Bueno, esta noche habría que verla muchos días que realmente es un salvamento a regla, ¿no? Pero no se comen un yogur. Claro, no se comen un yogur. Yo no veo a Marguenda comiéndose un yogur en pleno programa. Yo alguna vez los he visto cocinando y haciéndose Marguenda unos huevos fritos mientras hablan de sus cosas. Maravilloso. Yo ese Telecinco nunca lo había visto. Pero eso, yo creo que realmente lo que la fórmula del éxito de Sálvame, ¿no? Que es esa idea de no hacer nada, como decía, ¿no? De no hacer un contenido concreto, sino de estar allí, de ser como el programa para tener la tele encendida, para no olvidarte de estar viendo entretenimiento puro, de que lo mismo están comiéndose un bocadillo que pegándose voces por lo que sea. Y eso es realmente lo que les ha llevado ahí. Y sí, yo me lo comentaba, yo solo marco en ese triunvirato que forman Sálvame, La Sexta Noche y El Chiringuito,
cada uno en su sector y a sus horarios diferentes, y por eso, digamos, no tienen el mismo tono, pero que tienen el mismo concepto. Y de hecho, no es casual que la Sexta Noche también dure muchísimas horas, que sea perfectamente a las 3 horas muchos días. Igual que el Chiringuito también es un programa que utiliza un tono muy parecido, que usa unas tácticas muy parecidas, incluso casi que comparten en figuras como Inda colaboradores los programas entre ellos. A mí me encanta ver terminar la Sexta Noche los sábados, porque de repente estás viendo a Maruenda ahí y pues hablar de sus cosas, de su político y demás, y de repente están los del póker jugando, que tú dices, hostia, ¿esto cuándo ha pasado? ¿Cuándo se han terminado los de la Sexta Noche? A mí me hace mucha gracia ver terminar. Pero además yo creo que lo bueno de Sálvame es un formato que se puede estirar mucho. O sea, han hecho programas de bodas, de el Masterchef que hicieron el año pasado ahí entre ellos peleándose y cocinando, que era el baño era como el confesionario, una locura. Han hecho programas de la nieve, de la playa, realmente habrán hecho alguno también. Han hecho reality con ellos mismos. O sea, es un formato que se puede alargar y extender y flexibilizar mucho. Claro, es que lo que decimos antes, el formato es que no hay formato, no hay una temática, no hay nada de lo que hablar. Entonces todo entra, todo puede ser susceptible, porque el único requisito es que sea entretenimiento. Y en ese sentido, una vez que ya también tienes pues colaboradores y presentadores que son capaces, porque también eso es digamos, saber estirar el chicle, ¿no? En el momento en el que saben, digamos, seguir con el programa para adelante, con lo que sea, puedes estirarlo como si lo quieres hacer de 10 horas que van a seguir ahí, van a seguir ocurriendo lo mismo. Y esa es quizá también uno de los grandes valores que tiene el programa, que es esa capacidad para estar tantísimas horas seguidas todos los días y seguir haciendo un contenido más o menos original. Y además que Jorge Javier Vázquez es muy bien presentado. O sea, a veces tiene conductas que tú dices, esto me chirría un poco, la verdad. Yo he tenido conductas en el programa un poquito vergonzosas, pero es muy buen presentador en el sentido de que sabe muy bien manejar, cómo azuzar a la gente para que de momentazo, cómo llevar el programa para que no resulte cansino. Es decir, es muy buen presentador en eso. Bueno, sí, en eso concreto quizás sí, aunque también es cierto que siempre ha tenido muchos problemas, incluso, si no recuerdo mal, no sé si ha llegado una vez incluso a juzgados, tanto en este programa como en los otros en los que estuvo antes, pues también por esas prácticas que tiene como presentador, que es muy al límite de la deontología prácticamente. Sí, yo creo que en los juzgados de Plaza de Castilla hay una sala específicamente para programas de corazón y política, o sea, entonces ahí van Maruenda, Belén Esteban, toda esta gente. Bueno, Antonio, tú sabes que tengo un regalito para ti porque yo sé que tú lo estás deseando. ¿Ah, sí? Cuéntame. Tengo un medallero especial, esta semana tenemos un medallero especial, 12 años de Sálvame. Ay, por Dios. Que esto es... Si te gustan ver los documentales de la 2, pues vamos a hablar de animalicos también, o sea que quédate un ratico más, ya que está. Bueno, el bronce es para... Estos son momentos que yo he visto ahora por YouTube, o sea, yo tampoco es que sea un hombre que se traga todo el día Sálvame, o sea, sé más o menos de cada programa, lo he visto alguna vez sueltecilla, pero tampoco, o sea, lo he tenido que buscar esto en YouTube, tampoco vamos a decir lo que no es. La pelea entre Pipi Estrada. Pipi Estrada me encanta porque va... la medalla de bronce es para Pipi Estrada, porque además Pipi Estrada va por todos estos programas, que a él le da igual hablar de deporte, de corazonero, él va y hace sus performances y ya luego se va. Pipi Estrada, porque en un programa de Sálvame agredió físicamente a otro colaborador que se llama Jimmy Jiménez Arnau, pero yo no sé por qué se estaban peleando, se pegaron en la pausa de publicidad. Entonces Telecinco además están por YouTube y lo retransmitieron en directo. Esa es la medalla de bronce. La medalla de plata es para un día. Yo de verdad estas cosas las he tenido que buscar todas en YouTube. Esta la recordada, fíjate. Para cuando hicieron, es un programa que se llamaba La Última Cena, que esto lo hicieron el año pasado, en el confinamiento, en el cual, bueno, la gracia del programa era que se peleaban mientras cocinaban. O sea, hacían un programa los viernes por la noche, ellos cocinaban, se hacían sus peleas. Algunos se intoxicó y todo en el programa, o sea. Bueno, pues la medalla de plata es para el confesionario de ese programa porque era el baño de Telecinco, que yo les digo, a esa hora nadie tenía ganas de ir al baño que no podían entrar. Que era ahí, se metían ahí en los baños, con poca distancia de seguridad, eso hay que aclararlo. Así que esa es la medalla de plata. Y la medalla de oro son esos pases tan bonitos entre Sálvame y el informativo de Piquera, porque Sálvame se extendió cuando tuvieron que quitar pasapalabra por temas judiciales
hasta prácticamente esta semana que han estrenado El precio justo. Y Sálvame daba pasados bailando, ahí con Raquel Mosquera también alabando a Piquera, bailando, mientras daban noticias pues no muy positivas Piquera. O sea, que si la nevada, que si el Beirut, que si el COVID. Esas son las 3 medallas. ¿Algún comentario, Antonio? Bueno, la verdad es que no hace falta que te justifique, porque de eso de que lo buscas en YouTube no hace falta que lo digas tantas veces. Todos sabemos tú no tienes vergüenza. De los que están todos los días enganchados. Eso está confirmadísimo. Tú no tienes vergüenza. Yo por la tarde no puedo hacer estas cosas. No puedo echar todo el ratico y luego por la noche no me voy a poner a verlo eso a la carta. Pero bueno. Pues tú sabes lo que he visto este fin de semana. Sí. ¿Tú sabes lo que he visto esta semana? Ver, este fin de cuéntame. La película de los Minions, gran obra de la cinematografía española. No sé yo qué es peor realmente. Oye, no te metas con los Minions. Es más grande. No te metas con los Minions, eso no te lo permito. Bueno. Ahora las rosas malditas. ¿Sabes qué voy a entregar rosas malditas? Esto es hoy sección. Me estoy inventando yo todo esto, el programa hoy. Al final del programa me estoy inventando yo hoy. Porque tú sabes que fue San Jordi el viernes, ¿no? De abril, se entregan libros. Ya estuvimos en una librería el viernes. Gran programa, por cierto. Muchas gracias a todas las librerías que nos dejaron entrar. Bueno, pues el viernes entregamos libros y hoy vamos a entregar rosas, pero rosas malditas. O sea, rosas que si la tocas, pues te pones pocho. También. Yeah. Y la primera rosa maldita es presentada. Ya que estamos con Sálvame, vamos a entregársela a la primera. A Jorge Javier Vázquez por decir, que ese momento también fue maravilloso, por decir en su programa que Sálvame era para rojos y maricones. Sí, una frase ahora sacada de contexto, así que... Y sacada de contexto es maravillosa, rojos y maricones. Bueno. Primera rosa maldita. Segunda rosa maldita para el presidente de la UEFA porque se ha subido el sueldo 40.000 euros en un momento en el que dice que la UEFA ayuda al fútbol modesto y demás y que los de la Superliga están en contra del fútbol modesto y demás. Pues ala, toma fútbol modesto para el presidente de la UEFA. El BBVA también se lo lleva porque despide trabajadores y acuerda bonos millonarios para sus directivos al mismo tiempo. Ole vosotros. Rocío Monasterio, por su actitud en el... Llamar debate a eso es un poco insulto a los que debaten de verdad. Teatrillo de la cadena SER. Y el gobierno de España porque usó el BOE para criticar algunas políticas del gobierno del PP. Quizás no es el mejor sitio. También es cierto que le da un poquito de vidilla al BOE, que es un documento que tampoco es la revista Hola, o sea, el BOE. Es un documento más serio y demás. Siempre le da un poquito de vidilla. Pero bueno, estas son las rosas malditas de esta semana y de la próxima semana porque ya no voy a entregar más. Antonio, ¿tú qué opinas? Bueno, yo por un momento he temido un poco ante tanto reparto. Digo, a ver si va a caerme también una mía al final. Pero a ti, ¿por qué te va sí. Sí, obviamente al final hay varias que son muy parecidas y tanto en el caso de la UEFA como en el BBVA. Y es una tendencia que ocurre siempre cuando están las cosas malas. A pesar de todo, siempre hay algún directivo que decide subirse el sueldo por lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que eso es algo que es tan eterno como las mismas crisis. Bueno. Y nos falta el Negre de la semana. Negre de la semana esta semana compartido. Y además vamos a dar una clase de periodismo. Pero bueno. El primero es para Vicente Vallés, por decir que Vox y Podemos buscan el enfrentamiento tras lo que ocurrió en el debate de la cadena SER que ya hemos comentado. No voy a volver a incidir sobre ese punto. Todos sabemos lo que ocurrió. Y el segundo es para el periodista argentino Rolando Graña, porque fue el que tuvo que comunicar el viernes la noticia de que murió el ministro de Transporte, Mario Meoni, en un accidente de tráfico. Había una tormenta y parece que, bueno, pues el coche tuvo algún problema. Una pena, ¿verdad? Las condolencias a la familia, evidentemente. Bueno, pues el periodista argentino Rolando Graña, que estaba en directo en ese momento, cierra el programa unos minutos después y dicen: queremos pedir perdón por este programa que hemos tenido, que es un programa que ha sido un poco accidentado, atropellado. A ver, yo entiendo que ese hombre estaba en directo y que estaba con la tensión de tener que dar una noticia que es importante y es estresante. Para el periodista es estresante ese momento de trabajo, pero a ver, cuando tienes que contar que ha muerto un ministro de la Nación por un accidente de tráfico, quizás decir que has tenido un programa atropellado o un programa accidentado no es el mejor concepto, no es la mejor frase. No sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Sí, obviamente siempre, aunque estemos sobre todo en directo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con la forma en la que se dice. Y la verdad es que, bueno, tú lo has dicho, no fue la mejor elección de palabras posible. Yo entiendo, queremos decir que entendemos que ese hombre estaba... O sea, que no lo dijo a propósito para reírse de este hombre, pero... que luego mejor se arrepentiría. Luego también, en la noticia en otro canal, la periodista que dio la noticia en otro canal dijo que, sin saber las causas del accidente, dijo, bueno, es que a este hombre le gustaba ir con más velocidad de la permitida. También le han caído críticas por eso. O sea, tampoco tuvieron su mejor noche los canales de televisión esa noche. Pero bueno. Bueno, Antonio, ¿te ha gustado la sección de hoy? Bueno, muy entretenida, muy instructiva y muy interesante. Muy Sálvame hoy. Ahora, me voy a ver Sálvame. No. En lo que dura la sintonía de deporte me voy a ver Sálvame. Nosotros volvemos con más política la semana que viene. Y Antonio, no te vayas muy lejos porque empezamos los deportes ahora, ¿vale? Venga. Bueno, pues sección de deportes, hoy con tenis. Hoy vamos a empezar con tenis, porque ayer jugó Nadal. ¿Y cómo quedó Nadal? Por favor, no todos a la vez. Bueno, buenas Carlos. Pues nada, ayer ganó su 12º torneo Conde de Godó. Se impuso en el primer set por 6-4. El segundo set lo ganó Tsitsipas por 7-6 en el tiebreak y el tercer y último set se lo llevó Nadal por 7-5 y bueno, la verdad que fue un auténtico partidazo para todos los amantes del tenis y bueno, un nuevo trofeo de Nadal que en mi opinión pues se lo mereció. Pues la verdad es que sí. Ángela. Pues sí, la verdad que Nadal conquista ya su 12º Conde de Godó. Todos sabemos que el deportista español pues, es un lince en tierra batida y ya cosecha pues 452 victorias en este tipo de pistas, o sea, un 91% de victorias. Y además, pues bueno, eso le sirve para recuperar y acercarse de nuevo al número 1 en el ranking ATP, porque actualmente ocupaba el número 3 en un partido, la verdad que rondó casi las 4 horas de duración y donde el actual número 5, Tsitsipas, el griego, demostró que, bueno, que el hecho de que haya ganado en Monte Carlo y que eliminara al español en el Open de Australia, pues no se quedó en una anécdota, porque la verdad que le supo jugar bastante bien las cartas, un Nadal que la potencia física que tiene, pues le hace dominar cualquier circunstancia. Sí, la verdad que un partido, bueno, en tierra Nadal, como siempre ha sido así, es un gran dominador, pero aún así ha sido un partido muy, muy igualado que podía incluso haberse llevado a cualquiera. Y es que, bueno, como decía antes Romero, ¿no? 6-4, 6-7, 7-5. Pues un partido muy interesante, muy, muy apretado, que además Nadal le ha servido para quedar, como decía Ángela, segundo. Y que sin duda una gran preparación de cara a Roland Garros, que yo creo que es el objetivo de Nadal esta temporada, donde casi siempre gana y otra vez más pues, tiene que ser su talismán para esta temporada. Efectivamente, la verdad que el español nunca deja de sorprendernos y bueno, por eso es uno de los mejores jugadores del ranking ATP y a lo largo de la historia de su carrera profesional, pues bueno, ha demostrado perfectamente que esta es la superficie que domina, aunque evidentemente también ha cosechado grandes títulos, ¿no? Lleva un total de 87 títulos ATP, por lo tanto creo que es de recibo tener estos resultados, aunque el Conde de Godó, bueno, sea, digamos, el primer torneo inaugural de la tierra batida, que como bien decía Antonio, pues Roland Garros es el plato fuerte donde ya nuestro tenista pues tiene un idilio con el campeonato francés. Y Romero, ¿tú qué opinas sobre Nadal? Sí, al final, pues, como siempre pasa, cada vez que gana un torneo, pues se agiganta más la leyenda y esa creencia de que puede ser el mejor deportista español, pues es una realidad. La verdad que todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo a lo largo de su carrera, pues tiene un gran mérito y
Y bueno, sí puede ser, eso ya es otro debate, pero posiblemente sea el mejor deportista español de la historia. Hay que aclarar que hoy Romero, además de socorrista de Málaga y el mundo entero, es Romero callejero porque está ahora mismo hablando con nosotros por la calle, que esto radio no se ve, pero está por las calles, por la tormenta, dialogando con nosotros sobre Nadal. Antonio. Sí, bueno, y además también, ahora que estaba pensando, quería traer otra vez, igual que otra semana hemos hablado cuando hemos hablado de tenis, de cómo se parecía que esta generación de Djokovic, de Nadal, de Federer y tal, como que estaban ya en retroceso obvio ya por la edad y tal, pero aún así con esta victoria, que decíamos que Nadal queda segundo en ATP, el primero es Novak Djokovic, Federer también sigue en el octavo puesto muy cerquita de la parte alta, y es que siguen los tres liderando la lista en altas posiciones y jugando además mucho menos torneos que el resto de tenistas, con lo cual, a pesar de que parece, ya estamos momentáneamente hablando de que parece que ya por fin parece que hay un cambio generacional, estos pedazos de tenistas se resisten cada año, cada temporada, a dejar ese trono y siguen dominando, a pesar de tener cada vez más edad y aparentemente estar más cerca de su jubilación. Lo cual yo creo que es mucho más mérito todavía del que tienen. Pues sí, la verdad que precisamente eso es lo que iba a comentar yo ahora mismo, ¿no? Que estas nuevas generaciones, como es el griego Tsitsipas o Dominic Thiem, también están, digamos, empujando un carro bastante complicado porque, como bien dice Antonio, pues parece ser que la hegemonía le pertenece a este trío que bueno, que también cosecha naturalmente fracasos y demás, pero que nos tiene acostumbrados a practicar un fair play primero, por lo menos por parte de Federer y Nadal, aunque Djokovic sí es un poco más polémico, pero tampoco tiene un perfil demasiado negro dentro de como deportista. Y bueno, y veremos a ver cuánto dura esta hegemonía, porque como ya digo, bueno, la edad pesa a todos los deportistas y a este trío de supercampeones pues también le llegará su momento de retirarse y dar paso a grandes tenistas como en este caso Tsitsipas, que ha plantado mucha cara a Nadal, teniendo en cuenta Nadal la experiencia que tiene en estos torneos, porque ha cosechado ya en 66 partidos, 70 partidos disputados en el Conde de Godó, 66 ha ganado, o sea que la hegemonía en esta superficie pues es complicado desbancarlo. Pero bueno, veremos a ver cómo enfrentan el resto de campeonatos y de torneos, porque bueno, Djokovic viene de fracasar en Belgrado, en su torneo, por así decirlo, y bueno, tendrá ganas de revancha. ¿Cuándo es el próximo gran torneo tenístico? ¿Cuándo es? No vale mirar la Wikipedia, ¿eh? Si no me falla la memoria, creo que el próximo es Roland Garros, en tierra batida. Roland Garros es dentro de un mes justo, pero antes creo que hay Monte Carlo, ¿no? ¿Puede ser? No, Monte Carlo se disputó ya. Monte Carlo fue hace 2 semanas. El próximo, hostia, pues Monte Carlo ya no. El próximo son varios torneos de talla inferior, como bueno, también el Mutua Madrid Open, que va, no sé si el próximo o el siguiente, y ya a finales de mayo el Grand Slam es Roland Garros, que es la pieza grande. Sí, el próximo torneo grande de los 4 Grand Slam. El 24 de mayo empieza el torneo francés. Bueno, y Ángela, creo que me querías hablar, creo que queríamos tratar el tema de la Champions femenina, ¿no? Correcto, porque claro, la actualidad deportiva ocupa muchos temas y bueno, la Champions femenina pues es un evento deportivo de gran talla, teniendo en cuenta que tenemos un equipo español como es el Barcelona en semifinales de esta competición, ¿no? Que ya pues se ha resuelto con un empate en tierras parisinas y bueno, se disputó lo que se conocía, lo que se intuía ya como una final anticipada, porque el Paris Saint-Germain llegaba con muchísima moral después de haber ganado al actual campeón, el Olympique de Lyon, y el Barcelona pues bueno, con ganas de alcanzar su segunda final europea. La verdad que el partido fue un partido de grandes ocasiones, que hubo también tiempo para la polémica. La verdad que la colegiada checa no estuvo muy acertada, o así al menos lo reclaman el conjunto blaugrana.
De todas maneras, el Paris Saint-Germain plantó un partido bastante físico, con un juego bastante directo, y esto, pues bueno, le dio pie a la pupila de Luis Cortés para que aprovechara ese desorden que se podía producir. Antonio. Sí, un partido muy interesante. El Barça quizás el empate le puede saber poco, porque la verdad es que tuvo mejor partido que el PSG, pero también teniendo en cuenta que era un partido fuera de casa, yo creo que un resultado, además contra un equipo como pues el PSG, es un resultado, como dice Ángela, para estar contentos y esperar para la vuelta. Y además también quería resaltar, que me he estado fijando, si lo vemos realmente en las semifinales, pues tenemos al PSG, al Chelsea, a Bayern de Múnich, también en cuartos se quedó el City, y es que poco a poco también está ocurriendo que el fútbol femenino, al menos en la Champions, los equipos que están triunfando se están pareciendo mucho a los que están triunfando en la versión masculina. Y es que de los 4 semifinalistas hay 2 equipos que están en ambos torneos, tanto en el femenino como en el masculino. Y otro como es el City, que se ha quedado a las puertas, ¿no? Igual que el Bayern también se ha quedado a las puertas en el masculino, lo cual yo creo que es bastante interesante de cara a cómo puede ser la evolución en los próximos años de esta competición. Pues sí, la verdad que, como dice Antonio, es una casualidad, o es que ambos, el femenino y el masculino, pues se están poniendo bastante parejos en lo que es el nivel. La verdad que el Paris Saint-Germain desplegó un juego muy parecido al masculino, porque, como ya digo, muy físico y muy directo. Entonces, y se enfrentaba al Barcelona, que el Barcelona femenino tiene un estilo que ya es propio de la Masía, que todos conocemos. Mucho toque, aprovechar los espacios del contrario. De todas maneras, en el partido hubo un detalle bastante importante, que fue el duelo que hubo bajo los palos, porque aunque el empate a 1 efectivamente sepa poco, porque como ha dicho bien Antonio, el Barcelona y también el Paris Saint-Germain tuvo alguna oportunidad bastante clara, bajo los palos el protagonismo estuvo totalmente focalizado en ambas porteras, Sandra Paño por parte del conjunto culé y Endler por la parte parisina. La verdad que el marcador hubiera sido mucho más abultado si no hubiera habido estas 2 grandes guardametas bajo los palos. También el Barcelona, pues bueno, quizás que en el gol del córner, que también es un córner bastante dudoso, en rueda de prensa el entrenador Blaugrana reclamó que era un córner un poco bastante dudoso, porque entienden que no salió la pelota, que la pelota no la tocó una jugadora culé, pero bueno, al final la colegiada checa pues dio ese córner que estuvo más defendido por el conjunto catalán, y acabó siendo pues el empate, que, como ya digo, pues le da una cierta ventaja para la vuelta el 2 de mayo. Romero, no sé si quiere comentar algo sobre Sí, la verdad que a mí me llamó mucho la atención varias jugadas polémicas que fueron en contra del Barça, y bueno, la verdad que viendo las imágenes pues sí que me parecieron claras, sobre todo una mano en el área, y bueno, se especuló mucho después de este partido lo que podía pasar en el partido de Liga de Campeones masculino entre el Chelsea y el Madrid por este manejo de la UEFA. Y bueno, como tanto el Barça como el Madrid son equipos de la Superliga, y con todo este lío que ha habido, pues bueno, la verdad que se espera una presión bastante grande sobre el Madrid en ese arbitraje, o bueno, eso es lo que se especuló. Pues sí, la verdad que esas especulaciones han estado bastante candentes, bastante en la pompa, como se suele decir, después de un arbitraje donde se reclama también muchísima dureza por parte de las jugadoras parisinas, demasiada permisividad quizás. Y bueno, como dices tú, Romero, pues 2 manos, una clarísima de Formiga y una entrada a Mapi León en justo cuando se encaminaba a entrar en el área. Por lo que respecta al juego, pues la verdad que la primera parte el Barcelona sufrió, sobre todo por la banda derecha. Parece ser que la lateral izquierdo, Leila, no alcanza el punto que se le exige, y el Paris Saint-Germain dominó también el arranque de la segunda mitad, hasta que el Barcelona supo a paliar un poco esa presión. De hecho, las estadísticas recogen que la posesión rondó el 48 y el 52%, y las jugadas de peligro casi que también.
La mala noticia, pues bueno, es la lesión de su delantera, de Jenny Hermoso, que veremos a ver si podrá estar a la vuelta para que así nuestras representantes en esta Champions alcancen la final en Suecia el próximo 16 de mayo. Lo que pasa que también que el penalti y la mano esa que estáis comentando de Formiga, con las reglas actuales yo creo que es muy complicado porque además es claramente una mano involuntaria por la misma inercia del salto que le da en la mano. Además una jugada que bueno, que es, ya hoy en día pues no se suele pitar mano en esos casos y lo veo muy complicado, ¿no? Además, bueno, también, pues, ya que decía Ángela, Jenny Hermoso, que el fichaje de hace ya 2 temporadas del Barça, que posiblemente fue la mejor jugadora del partido en lo que estuvo del Barça, además de hecho marcó el gol. Y yo creo que eso también puede ser una baja muy importante de cara a la vuelta, de cara a las opciones del Barça, que no debe confiarse porque ha sido, como decíamos, un partido muy duro y perfectamente puede perder después la vuelta si no es capaz de mantener la intensidad que ha tenido en este partido de ida. Pues sí, la verdad que la vuelta va a estar súper reñida porque es un duelo de altos vuelos. De hecho ya pues se anticipó que era una final, un partido de mucho y muy altísimo nivel. Y si el Barcelona no sabe aguantar bastante la presión y mantener por lo menos el empate o salir a ganar, porque un empate no te puede dar excesiva confianza, probablemente pues estén cerca de la eliminación. De todas maneras, pues el plantel de Lluís Cortés pues cuenta también con una plantilla bastante amplia y si en el caso de que Jenny Hermoso, que para mí es una de las mejores jugadoras del Barça junto con Alexia, no puede llegar a la vuelta, pues bueno, esperemos que tengan en la recámara alguna solución para que al final alcancen esa ansiada segunda final europea. Pues sí, ¿algún titular sobre partido ya para ir cerrando? Pues resistencia ante el huracán parisino, porque la verdad que la fuerza y la contundencia física que tiene la jugadora, el desgaste puede ser bastante peligroso. Bueno, sí, después de varios años quedándose en semifinales, el Barça parece que este año ha dado el primer paso para poder por fin alcanzar la final y quién sabe si pelea por el título. Y a pesar de las jugadas polémicas y el escándalo arbitral, pues la jugadora Jenny Hermoso pues le da vida al equipo de cara a la segunda parte, al segundo partido de esta eliminatoria. Pues Ángela, Antonio, Romero Callejero, socorrista de Málaga y el mundo entero, muchas gracias a los tres. El jueves más información deportiva. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Programa muy cargado con toda la información política de la semana. Muchas gracias por estar ahí. Sigan disfrutando de la radio.